Hola amigos, en este video les hablaremos sobre los sistemas de transmisión por cadena. Sabemos que las cadenas de transmisión siguen siendo elementos fundamentales en el diseño y construcción de maquinarias, equipamiento y vehículos para la industria. Por supuesto, de su adecuado uso y mantenimiento dependen millones de instalaciones en todo el mundo. Si hablamos de un sistema de transmisión con cadena, debemos conocer el concepto de qué es una cadena. Entonces se puede definir como el componente confiable de una máquina que transmite energía por medio de fuerzas extensibles. Por otro lado, se debe hacer la selección indicada de cadena y engranajes, puesto que de ello dependerá la eficiencia del sistema. Es importante mencionar que las cadenas son similares a las correas, tanto en sus funciones como en aplicaciones. Lo que las diferencia es el material, puesto que las cadenas, al ser de hierro, pues tienen mayor tiempo de uso. Los componentes básicos de los sistemas de cadena están compuestos por la rueda, o también conocido como piñón conductor, por la cadena, por el piñón conducido y por los ejes. La relación que existe entre el piñón conductor y el piñón conducido es que el radio de la rueda o pistón conductor, o piñón conductor, perdón, es mayor que el piñón conducido. La cadena, pues como ya se explicó anteriormente, es el instrumento de mayor importancia en este sistema, y los ejes no son más que los pasadores que atraviesan a cada piñón. Ventajas de las transmisiones a cadena. La ventaja de este sistema es que no presentan deslizamientos. Otra de las ventajas es que la velocidad en el sistema permanece constante, y la que más llama la atención de todas estas es que posee una eficiencia mayor al 98%. No menos importante es que la distribución de carga a lo largo del piñón hace que la vida útil de la cadena sea mayor. Pero como todo tiene sus ventajas, también existen sus desventajas. Las desventajas de un sistema de transmisión a cadena es que es un sistema muy costoso, y también es un sistema que al estar en funcionamiento genera bastante ruido. Y la última, que es como la con la que más se tiene que tener cuidado con estos sistemas, es que se debe tener una lubricación adecuada y constante. Es decir, hay que tenerle un mantenimiento muy cuidadoso para que la vida de dicho sistema sea útil. Tipos de cadenas. Entre los diversos tipos de cadenas podemos encontrar cadenas de rodillos, cadenas dentadas, cadenas abiertas y cadenas de dientes invertidos. Cadenas de rodillos. Son elementos de transmisión de potencia. Se trata de unas variantes particulares en el caso general de cadenas de transmisión. Una cadena de rodillos típico consta de dos tipos de eslabones, los eslabones interiores y los eslabones exteriores. Cada eslabón consta de dos plaquetas o mejillas, que son piezas planas en forma de 8 con dos agujeros. Las plaquetas exteriores están más separadas que las plaquetas interiores, y estas van montadas junto o por fuera de estas, con los ojales coincidentes. Las plaquetas así montadas van unidas por pasadores remachados sobre los que, previamente al roblonado, hay montados una almohadilla y un carrete en cada pasador. Piezas de una cadena de rodillos. Podemos encontrar la plaqueta exterior, plaqueta interior, el pasador, el cojinete y por último el rodillo. Cadenas dentadas. Estas sirven para transmitir el movimiento arrastre de fuerza entre ruedas dentadas. Las correas dentadas son aquellas de las más comunes en los métodos de transmisión de la energía mecánica entre un piñón de arrastre y otro arrastrado, mediante un sistema de dentado mutuo que posee tanto la cadena como los piñones, impidiendo su deslizamiento. Podemos encontrar aquellas cadenas de tipo SB. Este sistema tiene las válvulas laterales juntos al cilindro, y el accionamiento de las válvulas se realiza a través del árbol de levas situado también en el bloque del motor. Este sistema limita el tamaño de la cabeza de la válvula debido al espacio disponible. El tipo OHB es aquel que tiene el árbol de levas en el bloque y las válvulas en la culata.
La principal ventaja de este sistema es que el movimiento de transmisión cigüeñal árbol de leva se realiza directamente a través de dos piñones. Y por último el tipo OHC, que es el sistema más utilizado actualmente, ya que contiene tanto el árbol de levas y las válvulas en la misma culata. Su principal ventaja con respecto a los otros sistemas es el menor número de componentes entre el árbol de levas y las válvulas, haciendo que la apertura y cierre de las válvulas sea más precisa. Su principal desventaja es la necesidad de elementos de terceros para su movimiento. Cadenas abiertas. Se le conoce como aquellas cadenas de transmisión denominadas Vaucanson, aquella que posee eslabones estampados y en su fabricación se emplean eslabones de pasos largos, usualmente entre los 50 y 1000 milímetros. Estas cadenas de transmisión poseen una fórmula denominada como Z1 por W1 igual a Z2 por W2, siendo Z igual al número de dientes y W la velocidad angular por revoluciones que tiene por minuto. Por último podemos encontrar la cadena de dientes invertidos. La característica del diseño de cadenas de dientes invertidos se denomina el eslabón HB, el perno de compensación y conexión basculante, pin and rocker, y con los piñones de dientes en forma involuta. Significa que la cadena HB puede transmitir más potencia a velocidades más altas, en menos espacio que otros medios de transmisión, con una acción uniforme y mínimo ruido. El rendimiento de alta velocidad y las velocidades operativas de la cadena oscilan entre 10 y 35 metros por segundo, con velocidades más altas, hasta 55 metros sobre segundos, en aplicaciones especiales. Alta potencia en anchos estrechos. La cadena HB transmite más potencia por pulgada de ancho que cualquier otra cadena, con capacidades de hasta 6000 kW. El funcionamiento es silencioso uniforme y la acción de rodadura de las articulaciones de la cadena minimiza las vibraciones inducidas. Esto permite que la cadena proporcione unidades silenciosas en aplicaciones de alta velocidad. Procedimiento de selección. Debido a que la cadena es ampliamente utilizada en todo el mundo, existen estándares tanto nacionales como internacionales para garantizar su intercambiabilidad y funciones. Es estrictamente necesario realizar un correcto procedimiento de selección, ya que permite reducir gastos y alcanzar una operatividad óptima. Se deben considerar las siguientes condiciones. Las RPM, es decir, el tipo de motor, bien sea eléctrico o de combustión interna, tales como gasolina, diésel, entre otros, así como el equipo conducido. La potencia a transmitir, la distancia entre centros de los ejes, el tipo de equipo a mover, el tipo de carga, bien sea suave, uniforme, con contramarchas o con choques, la condición del ambiente y la lubricación. Coeficientes utilizados en la selección. Factor de cadena múltiple. En las cadenas de transmisión de potencia de múltiples cadenas, la carga es desigual en todo el ancho de la cadena. Por lo tanto, la capacidad de transmisión no es un múltiplo directo de la cantidad de cadenas. Se debe usar un factor de múltiples hilos. El factor de servicio KS. La capacidad de transmisión de cadenas se reduce si hay fluctuaciones de carga frecuentes o graves. Se debe aplicar el factor apropiado según el tipo de máquina o motores. Tipos de impacto de las máquinas. El impacto suave. Transportadores de cinta con pequeñas fluctuaciones de carga, transportadores de cadena, sopladores centrífugos, máquinas textiles ordinarias, entre otros. De poco impacto. Los compresores centrífugos, los motores marinos, transportadores con algunas fluctuaciones de carga, hornos automáticos, secadores, pulverizadores, máquinas de herramientas en general, entre otros. Los de alto impacto son las máquinas de prensado, de construcción o minería, máquinas vibratorias, equipos de pozo de petróleo, mezcladoras de caucho, máquinas en general con cargas inversas, entre otras. Coeficiente de velocidad de la cadena y coeficiente del diente del piñón. Estos están relacionados directamente y se debe ajustar la capacidad de transmisión de acuerdo con la velocidad de la cadena y el número de dientes en la rueda dentada pequeña. Coeficiente de impacto, K.
Este coeficiente se basa en la relación de la inercia de la máquina conductora y la máquina accionada, y la cantidad de juego en el equipo de transmisión. Cuando la relación de inercia es menor a 0.2 o mayor a 10, se usa el valor de 0.2 o 10 respectivamente. Coeficiente de carga desequilibrado, KU. Cuando uso 2 o 4 cadenas en una aplicación colgante o configuración de tracción de lanzadera, la tensión de cada cadena no es igual. La instalación. La correcta instalación de una transmisión por cadena influirá directamente en su eficiencia y buen funcionamiento. Para obtener un buen resultado se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, montar sólidamente los engranajes sobre los ejes, emplear chavetas y prisioneros para lograrlo. Segundo, ubicar los engranajes lo más cerca posible de los cojinetes de apoyo o rodamientos. Tercero, alinear con sumo cuidado los engranajes entre sí y controlar el perfecto paralelismo de los ejes. Cuarto, prever la variación de la distancia entre ejes para facilitar las prácticas de mantenimiento y ajuste de la tensión. Quinto y último, no colocar una cadena sobre los engranajes usados o viceversa. Esta práctica deteriora e incrementa el desgaste prematuro de los elementos nuevos. Lubricación. En las transmisiones por cadenas, una correcta y efectiva lubricación evita el excesivo desgaste de las articulaciones, y es quizás el factor con más influencia en la vida útil de las cadenas. Experiencias prácticas han demostrado que cadenas trabajando a plena carga y sin lubricar pueden alcanzar los niveles límites de desgaste en poco menos de 200 horas. En cambio, puede ser aumentada de 3 a 10 veces más la vida útil de las cadenas si éstas son lubricadas manualmente de forma periódica. Existen 4 tipos básicos de formas de lubricación de las cadenas, cada una de ellas más compleja mientras mayor es la velocidad lineal de la cadena, ya que este es el factor primordial para la selección de cualquiera de estos 4 tipos. Lubricación manual y periódica. Para esta práctica es típico el uso de aceiteras y brochas. Lubricación periódica por inmersión en aceite de la cadena. Lubricación continua por goteo y lubricación continua por inmersión. Usos. Dentro de los usos encontramos las cadenas de transmisión de potencia, la transmisión colgante, cadenas de manutención y cadenas de carga. Para las cadenas de transmisión de potencia, en la cual se utilizan sistemas de transmisión de cadenas, la aplicación es transmitir la potencia entre ejes que giran a unas determinadas velocidades. Ejemplo práctico de esto, las cadenas de la bicicleta y las cadenas dentro de los sistemas de transmisión de los vehículos. Para la transmisión colgante se usa en los ascensores de los garajes de estacionamiento, ya que funciona cuando los piñones giran y los objetos transportados pueden levantarse o suspenderse al final de la cadena. Cadenas de manutención, o también llamadas cadenas transportadoras, son un tipo de cadenas que gracias a una geometría específica de sus eslabones o enlaces le permiten desempeñar una función de transporte o arrastre del material. Estas son siempre utilizadas en las líneas de producción de las empresas. Las cadenas de carga, o también llamadas de bancos de fuerza, son cadenas que permiten transmitir grandes cargas y son usadas, por ejemplo, para elevar grandes pesos, accionar bancos de fuerza, entre otros usos.